Bienvenidos, queridos maestros. Estamos muy contentos, líderes, padres. Estamos haciendo un seminario para ustedes acerca de cómo ser un líder, un padre como los valdeses. Creo que todos nosotros hemos escuchado acerca de los valdenses. Si no, debemos leer el capítulo 4 del Conflicto de los Siglos, donde nosotros vamos a aprender acerca de quiénes fueron los valdenses y qué importancia tiene imitar su ejemplo como líderes, como padres, como maestros, incluyendo como pastores también, porque ellos tuvieron muchas ideas fabulosas. Cuando empecé yo a ser maestro, una de las cosas que iba leyendo libros, en especial los libros de Elena de White, y encontraba las características y ejemplos de cómo se enseñaba a los niños en aquella época. Así que este es un capítulo donde nos muestra cuáles eran los métodos que ellos impartían, qué métodos ellos impartían con sus hijos, qué métodos impartían con sus jóvenes. Y algo bien interesante que pude yo aprender es que ellos no enseñaban una cosa que ellos no habían practicado o no se les había enseñado. En otras palabras, ellos transmitían el conocimiento y el aprendizaje que habían tenido con ellos. Y eso es bien importante porque hoy día, más que nunca, nuestros niños están creciendo en la iglesia y desconocen los principios, desconocen las doctrinas, desconocen la reverencia, desconocen por qué son adventistas del séptimo día, simplemente porque los padres que también crecieron en la iglesia o el conocimiento que han adquirido no lo transmiten. Y vamos a ver algunos métodos que ellos tenían. Los valdenses eran personas no católicas, eran personas no católicas que vivieron en la época de los católicos. Cuando la iglesia se estaba organizando, el poder papal tenía una gran influencia en toda Europa y la iglesia católica había logrado conquistar a todas las iglesias que habían sido de la época de los apóstoles y trataban de obligarlos a que formaran parte de sus filas. El Papa era el único representante de Dios, pero Pedro Baldo y sus seguidores se alejan de la Iglesia Católica y van a vivir en los montes, en los montes de Italia y allí en el Pirineo, y entonces allí ellos forman sus iglesias, sus casas, y se mantenían alejados de la corrupción de la Iglesia Católica de aquella época, ¿no? Aunque la corrupción aún todavía continúa porque en las noticias vemos que tanto abuso de los niños y adolescentes por parte de los sacerdotes y de monjas no significa que realmente es la iglesia de Cristo. Elena de White dice en el capítulo 4 que ellos eran de pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Se los llamó a ellos discípulos de Cristo porque continuaban ellos con el legado que había elegido Pedro Baldo a través de la iglesia cristiana. Dice, apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Los valdenses tenían como libro de texto la Biblia y guardaban el sábado. Cuando ellos asumieron su responsabilidad de mantenerse leal a Dios, ellos dejaron las vidas cómodas que podían haber tenido al ser católicos. Porque si eran católicos podían tener castillos, riqueza, casas, propiedades, pero ellos quisieron mantenerse de parte de Dios y ellos se alejaron de todo aquello y prefirieron vivir vidas modestas, ¿no? Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Quiere decir que ellos enseñaban lo que sus padres le habían enseñado, las verdades que ellos transmitían a través a sus hijos y especialmente a los jóvenes. Y este es un ejemplo porque estamos viviendo en una pandemia y pregúntate cuántos líderes están influenciando en la vida de los niños y adolescentes en esta pandemia. Pues si ellos hubieran estado en nuestra época, hubieran seguido el mismo método y ellos enseñaban a los niños la Biblia y, y enseñaban la ley de Dios, es decir, enseñaban los 10 mandamientos dados por Dios. En esa época, los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar
grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Mire, qué maravilloso. A partir del año 2000, en muchos de los seminarios que hemos llevado, se pide de que los niños no se les exija la memorización. Pero en la época de los valdenses, ellos enseñaban a través de la memorización. Yo nunca he quedado muy claro en por qué hoy día no se exige la memorización, pero la memorización en la Biblia era enseñada por Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 9, donde se pide a los padres que sean las personas que den, que memoricen. Y aparte, cuando nosotros vemos a Jesús en la tentación, cuando Satanás se le aparece, Jesús vence a Satanás con un escrito está, con versículos que él había memorizado. Así que debemos revivir la memorización. Y no solamente ellos enseñaban la memorización de porciones de la Biblia, sino que ellos también comentaban, y lo vamos a ver más adelante en una cita, que ellos fueron los primeros que publicaron los folletitos con un versículo y una explicación del tema. O sea que no era tan solo repetir como loro o como un papagayo las palabras, sino era también comprender. Era tal la inteligencia que habían desarrollado con la memorización que ellos repetían porciones del Antiguo Testamento y porciones del Nuevo Testamento. Me imagino que serían los salmos, ¿no? Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Quiere decir que ellos vivían en los montes, los padres enseñaban a descubrir a Dios en la naturaleza. Cuando tú estás en la naturaleza, puedes ver el poder creador de Dios, su inteligencia, su sabiduría, y también puedes ver cómo el enemigo de Dios destruyó el hermoso mundo de la naturaleza que Dios creó. Entre todos ellos se lo relacionaban las bendiciones que recibían, era porque Dios se lo había dado. Y eso es importante porque hoy día hemos perdido una generación de muchachos que realmente los padres, aquí en Norteamérica especialmente, le dicen de que todo lo que ellos han logrado se debe a su esfuerzo, que tuvieron que tener 2 trabajos, que tuvieron que hacer esto, dejar de hacer esto para tener lo que hoy día tienen. Aunque eso parece bueno, no es lo correcto, porque las cosas que tú tienes en tu casa, Dios te la ha dado. Dios te ha dado el trabajo y del dinero tú has podido comprarlo, pero es Dios que te lo dio todo. Y cuando los padres enseñan que por su esfuerzo es un paso para que los hijos abandonen la iglesia y dicen el tiempo que puedo estar en la iglesia lo puedo usar en, en trabajar y obtener. Y te digo, he visto muchos padres eh, que han perdido a sus hijos, ¿no? Cuando hemos ido a su casa de los hijos que han abandonado la iglesia, ellos dicen, nosotros no tenemos tiempo para eso. Estamos trabajando el sábado, estamos trabajando duro, queremos comprarnos un carro, una casa, poner un negocio, pero no tenemos tiempo para la iglesia. Y cuando analizamos por qué esa respuesta de estos muchachos, es porque los padres le enseñaron que todo lo que tienen no es que se lo dio Dios, sino fue por su esfuerzo personal. Y eso es una cosa que tenemos que tomarla en cuenta. Elena de White dice que los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como el dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Ellos aprendían a aceptar las cosas buenas y malas que ocurrían, agradecían a Dios por las lecciones que ellos estaban aprendiendo. A veces nuestros niños son quejosos, en esta pandemia se están quejando, estamos encerrados, o estamos así, no podemos ir aquí, pero ellos deben ver desde otra perspectiva, ver que a pesar de que están encerrados, están sanos, hay comida, hay una casa, hay una cama donde dormir, tenemos comida, pues nuestros parientes también. Ellos necesitamos enseñar a los niños a vivir en agradecimiento. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Los padres valdenses no eran rígidos. A veces uno piensa que el mejor método que se puede tener con los niños y jóvenes es ser duros. No, ellos eran padres tiernos y afectuosos. Y entonces ellos con inteligencia no los acostumbraban a cumplir sus caprichos. Ellos sabían los padres que les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias,
a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Los padres valdenses tenían una visión que hemos perdido. Ellos sabían que aunque estaban arriba en los montes del Pirineo, aunque estaban en esos cerros, sabían que alguna vez el ejército del Papa iba a venir a esos lugares y iba a perseguir a ellos por ser personas cristianos diferentes. Entonces ellos estaban preparando a sus hijos porque sabía que la vida de sus niños iban a tener pruebas, iban a tener persecuciones, iban a sufrir privaciones y tal vez hasta iban a morir. Así que ellos los acostumbraron, les enseñaron a tener que sufrir algunas veces, no sufrir en el sentido a usar las cosas con medida y con tiempo, ¿no? No tener todo en abundancia y arrojar la comida a la basura. Los hacían ellos que ellos pudieran valorar las cosas que tenían. No había que tener tantas cosas, sino había que tener pocas cosas para poder tener una vida feliz, porque sabía que si ellos se acostumbraban a una abundancia, cuando vinieran las pruebas iban a fallecer. Por años la iglesia adventista, y yo fui niño en la iglesia, escuchaba de las persecuciones, que tenemos que escaparnos, y uno ni idea, porque era algo que nosotros no habíamos experimentado. Pero ¿cuántos de nuestros niños están preparados para las pruebas, las privaciones, el martirio, las persecuciones? Porque supuestamente nosotros sabemos que eso va a venir. Ahora, ellos los acostumbraban a sufrir penuria, o sea, que ellos tenían que a veces soportar dolor, la pérdida de un familiar, por supuesto que los consolaban, a ser sumisos, o sea, que no sean violentos. Aunque tú tengas la verdad, no tienes que ser una persona violenta. No puedes ir en contra de los católicos aunque tú tengas la verdad. Tienes que controlar tu temperamento. Y sin embargo, lograban que los niños piensen y tomen sus propias decisiones. Es importante porque los niños hacen muchas veces lo que los padres quieren, pero no lo hacen porque ellos piensan o porque ellos toman sus propias decisiones. Pero los padres valdenses, con amor les enseñaban lo que era sufrir penurias, los preparaban para los eventos finales que podían pasarle. Ellos inclusive les enseñaban a controlarse, o sea, no se crean superiores porque ustedes saben la verdad, y les enseñaban a pensar por ellos mismos y a obrar por ellos mismos. Dice, de temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades. O sea, los niños no estaban disfrutando su edad con los videogames o los juegos de aquella época. Ellos tenían un trabajo que ayudar a los padres, se les daba responsabilidades. Ya te imaginas, ellos estaban en el campo, sembrar, alimentar a los animalitos, cultivar, traer agua, porque acuérdate que en aquella época no había tecnología y las casas tenían baños y y agua y todas esas que hoy día nosotros gozamos. Así que los niños valdenses les enseñaban a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia. O sea, los niños no estaban mudos. Era importante que los padres los ponían a prueba. Quizás decían, ¿qué pasa si alguien te dice adora a la Virgen María? ¿O qué pasa si alguien te dice guarda el domingo y no el sábado? ¿Cómo tú puedes hacerlo? Tienes que hacerlo con prudencia. En una película basada en hechos reales, una película de la época de Martín Lutero, yo observé que el sacerdote hace una pregunta acerca de la Biblia y los niños responden. Y el sacerdote le dice, no puedes mencionar el nombre de Dios en el idioma alemán, tiene que ser en el idioma latín. Entonces los padres, viendo eso, pude comprender que a los niños hay que hablarle con prudencia, enseñarles a hablar con prudencia y apreciar el valor del silencio, porque eso había que mantenerse en silencio en momentos oportunos, que no había que atacar con las palabras, ¿no? Entonces los padres enseñaban a sus hijos a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y apreciar el valor del silencio. Elena de White dice que una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profetizaría, sino la desentrañar de sus hermanos. Porque así como los lobos acometen su presa,
Los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Claro, si el niño era imprudente en sus expresiones y perdía la paciencia y comenzaba a atacar, ¿no es cierto? Y no era prudente en sus palabras, no solamente ponía en peligro su vida, sino la de los... Ah, decía, este viene del pueblo de los Pirineos, lo vamos a atacar a todos ellos porque ellos están educando así a sus niños. No gana quien grita, gana quien llega al corazón de una persona. Así que se les enseñaba la prudencia y a no ser indiscretos. Y esto es bien importante porque nos, aunque hablamos o no, hay muchas personas que a veces usan los medios de comunicación para atacar, ¿no es cierto? Para atacar la Iglesia Católica, para atacar a diferentes autoridades, pero hay que ser prudentes, pero no dejar de enseñar una verdad. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad, y habíamos dicho, ellos habían preferido irse a los montes de los Pirineos, habían decidido irse para allá, y así, por causa de la verdad que ellos que habían encontrado en la Biblia y en la Biblia, porque en esta época no había otra cosa. Y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo del suelo cultivable entre las montañas y hacía producir a los valles y a la falda de los cerros menos fértiles. O sea que ellos, aparte de la predicación, aparte de educar a sus hijos, ellos aprovechaban todo lugar para producir alimentos que podían no solamente darle comida, sino quizás venderlo y obtenerlo. Y miren la inteligencia de ellos que aprovechaban todo suelo que había en las montañas y hacían producir a los valles y a la falda de los cerros menos fértiles. O sea que eran personas que estaban enfocadas en la prosperidad también. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños comunes y colegados. O sea, se les enseñaba a ser económicos, a ser personas que digan la verdad, a personas que sean valientes. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. O sea, todo esto se centraba, ellos no dejaban herencia a sus hijos, la herencia los hijos la vivían. Ellos tenían que trabajar porque Dios así lo había designado, tenían que tener previsión, o sea, saber qué cosas iban a venir en el futuro, tenían que tener cuidado en sus palabras y en sus acciones y tenían que desarrollar la fe. O sea, que esto era parte de su crecimiento de los hijos y jóvenes. Impactante, impactante, hermano. Hoy día tenemos todo, pero nuestros hijos no conocen de Dios. Tenemos internet, tenemos los sermones del pastor tal, tenemos libros, tenemos videos, tenemos películas, tenemos iglesias con una infraestructura, tenemos la libertad religiosa, pero nuestros hijos carecen de un conocimiento de Dios. Pero estos hombres, estos valdenses, tenían a sus hijos muy bien preparados. Yo creo que si un niño valdense de esa época resucitaría y fuera traído a la iglesia adventista, sabría mucho más que los niños que han crecido en nuestra época. Los niños tienen club, tienen actividades, reciben premios, tienen libros, se les da el folleto de escuela sabática, pero no tienen todo el conocimiento que tenían los niños valdenses, porque la fuerza de los niños valdenses era el ejemplo y la transmisión de los valores que daban los padres y líderes. Este procedimiento era laborioso. Había que reconocer que esto no era fácil y era fatigoso, pero era saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y su desarrollo. Claro, porque ellos trabajaban, estudiaban la Biblia con sus padres, recapacitaban y aumentaban su fe y estaban siendo preparados. Y esto no era fácil. La Elena de White dice que esto era laborioso, fatigoso, pero era lo mejor para la vida espiritual de los hijos. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaban la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todos debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. Quiere decir que aunque ellos no solamente Biblia enseñaban, sino también la cultura, quiere decir la música, los modales, la cocina, el comportamiento, le enseñaban también a los jóvenes porque era necesario prepararlos también para el servicio.
A veces pensamos equivocadamente, nuestros hijos solamente necesitan Biblia, pero no, los niños pueden aprender de música, pueden aprender de literatura, pueden aprender de otros temas para que cuando ellos se relacionen con otras personas no queden como personas que desconocen. Y esto es bien importante porque era el método que ellos usaban. Algo importante que dice la posición de los pastores. Dice, los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños. O sea, había un tiempo cuando los pastores también se dedicaban a enseñar a los niños. Amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. Quiere decir que no era los valdenses un pueblo perfecto. Había problemas también, pero los pastores asumían su responsabilidad. Y a mí me gusta esto cuando dice que ellos catequizaban, o sea, los enseñaban a los niños. Pregúntate si hoy día el pastor local de tu iglesia tiene un tiempo durante la semana donde él reúne a los niños y les enseña acerca de Dios. A veces ha delegado su responsabilidad a los maestros y líderes del club de aventureros y conquistadores, pero en la época de los valdenses ellos asumían también esa responsabilidad. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Estos pastores no recibían sueldo, pero cuando había una buena época, recolectaban ofrendas, la gente le daba, o de lo contrario, ellos trabajaban. O sea, mira la diferencia de hoy día en la que nosotros vivimos. Dice, los pastores valdenses impartían instrucción a los jóvenes, a la vez que se atendía todos los ramos de la instrucción. La Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas de las epístolas. Volvemos a lo mismo, la memorización. No sé, nunca he entendido por qué la iglesia ha desplazado la memorización. Dice que los niños de hoy día son diferentes. Pero es extraño porque cuando sale la canción de Frozen o alguna canción de Disney o de algún cantante, sí lo memorizan a la perfección. Entonces se necesita volver a los métodos antiguos y el método que los valdenses usaban no solamente era la comprensión de la Biblia, sino era también la memorización. Se ocupaban también en copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban alguna sencilla explicación del texto. Los que eran capaces de exponer las escrituras, así sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían sido ocultados, los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Y lo que te decía, los pastores con los jóvenes preparaban porciones de la Biblia. En esa época no había imprenta, no había fotocopiadora, no había celulares, pero ellos preparaban así versículos y daban una explicación. O sea, los valdenses fueron los primeros en preparar folletos de lectura de mensaje de la Biblia y compartirlo con otras personas. Hoy día tenemos tanto material, tenemos libros, CDs, videos, tenemos tanto y nosotros no hemos llegado ni a la esquina ni al vecino que está al lado de la puerta. Pero los valdenses llegaban, y donde ellos llegaban, compartían con prudencia estas porciones de la Biblia. Dice, trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuanto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. O sea que ellos copiaban la Biblia y eran muy cuidadosos. No, acuérdate que en esa época no había papel, no había lapiceros, no había tienda de dólar donde uno puede comprar ciertas cosas. Ellos tenían que todo era pagado por su propio dinero. Hoy día nuestras iglesias tienen presupuestos, tenemos la tecnología, tenemos libros, tenemos literatura, pero nosotros no hemos llegado ni a la puerta del vecino siguiente. Pero ellos lo hacían porque había necesidad de ellos de contarle a otro de Jesús y había gente que quería aprender. Y a mí esto me impacta. Siempre me ha impactado esta cita. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores.
¿Tú quieres que los ángeles estén rodeándote a ti? Entonces, haz bien tu trabajo como líder, como padre, como maestro, como pastor, porque los valdenses fueron personas impactantes. Sin usar la tecnología, llegaron a más lugares que nosotros mismos. Y en una época donde eran muertos, asesinados, quemados, sus familias sufrían persecuciones. Cuando era un pueblo perfecto, porque lo dice que había problemas a veces, pero era un pueblo que a través del ejemplo y de la testificación a sus propios hijos trataban de que ellos asumieran su rol como hijos e hijas de Dios. Si bien los valdenses, y esto me encanta también, si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que era tratar con el mundo. Mira, a pesar de que ellos sabían que tenían que mantenerse lejos, pero ellos a la vez sabían que tenían que relacionarse con las personas del mundo de afuera, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones de sus escuelas en las montañas. Enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar. Mire qué maravilloso. A pesar que ellos sabían que estaban haciendo lo correcto y mantenían a sus hijos fuera, sabía que también se necesitaba relacionarse con el mundo. En otras palabras, no, ellos no querían que sus hijos estuvieran encerrados dentro de la iglesia. Así que los mandaban a estudiar a escuelas católicas que había en Francia y que había en Italia. Dice, entonces estos jóvenes llegaban a esas escuelas, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que se encontraba en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños que habían recibido desde la niñez, una sólida educación que los preparaba convenientemente para hacer frente a esto. Cuando esos jóvenes llegaban, podían ver la realidad del mundo, o sea, no estaban encerrados en los montes. Podían verse contra las tentaciones, los vicios. Acuérdate que en esa época había prostitución, lo mismo que ahora, ¿no? Había alcoholismo, había casas de saber, había centro de prostitución, había herejías. Por lo tanto, ellos estaban ahí, estos muchachos, pero como habían sido tan bien enseñados, sabían mantenerse leales a Dios. Y los padres, los valdenses, enviaban a sus hijos para que ellos aprendieran a relacionarse con personas que estaban lejos de Dios. Maravilloso. Ellos no estaban encerrados en sus iglesias o en sus clubes. Tenían una visión más amplia de lo que nosotros podemos pensar el día de hoy. En las escuelas a donde iban no debían intimidarse con nadie. O sea, no podían tener una relación muy íntima con las personas. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía más bien ocultar el mayor de los tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos que eran fruto de meses y años de trabajo los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. No sé, alguna vez quizás vaya a Italia, si Dios lo permite. Pero si voy a Italia, uno de los lugares que quiero ir es la tierra de los valdenses y ver cómo ellos podían dentro de sus ropas colocar versículos escritos de la Biblia y ellos lo compartían con personas que estaban interesadas, pero lo hacían con cautela. La juventud valdense era educada con tal objeto de regazo de la madre, o sea, los jóvenes valdenses eran enseñados de que eran niños, comprendían su obra. Maravilloso. El niño hoy día de la iglesia adventista, el adolescente está involucrado en la misión, porque los valdenses comprendían su obra, la desempeñaban con fidelidad y en estas casas de estudio se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todos los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora.
Ellos asumían su responsabilidad. Vuelvo a preguntar, los niños y adolescentes de nuestra iglesia adventista, de nuestro club de aventureros y de nuestro club de conquistadores, ¿están involucrados en la misión que tiene la iglesia o solamente es para los adultos? Ellos asumían tan bien su responsabilidad con cautela, con precisión, con obediencia, con el poder del silencio, que cuando las ideas, ellos llegaban, esas ideas, gobernaba toda la escuela, imagínate. Y cuando los sacerdotes investigaban quién había traído esa idea, nadie, no recibían esa información. A veces hemos perdido muchas cosas, pero una de las cosas importantes que siempre he creído, el Espíritu Santo va a caer sobre una iglesia que incluye a los niños y adolescentes. Podrán haber muchas vigilias, pero necesitamos involucrar a los niños y jóvenes en la misión. Que ellos asuman su responsabilidad, necesitan entrenamiento, como los valdenses lo recibieron de sus padres que transmitían ese conocimiento. Y Dios espera que tú transmitas ese conocimiento. La misión no solamente es para gente adulta. Los niños y jóvenes valdenses asumían su responsabilidad. Dice, y esto me fascina, dice, el espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses, comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la luz solemne, responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Los valdenses comprendían que no solamente la verdad era para mantenerla en su iglesia, o sea, no se encerraban en su iglesia, sino que comprendían que ellos tenían que salir fuera de la iglesia porque afuera había un mundo de personas que necesitaban escuchar ese mensaje. Y ese es el problema que nosotros hemos perdido. Nos hemos encerrado por años en nuestras iglesias dando informaciones, estudiando Daniel, Apocalipsis, pero hemos descuidado que afuera hay un mundo de personas, de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan comprender el mensaje de salvación. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio, aquellos que eran pastores, no veían en perspectiva ni riquezas ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo y peligro, y quizás el martirio. Los misioneros salían de dos en dos como Jesús se los mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de su experiencia que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsabilidad de su educación, exigiéndole al del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar y de este modo se fortalecían uno al otro. Los jóvenes que querían ser pastores, dice, no veían riqueza, no esperaban jubilarse y comprarse una casa y hacerse un retiro. Ellos sabían que la vida que ellos tenían inclusive podían matarlos, pero ellos usaban la prudencia. Cuando un joven con una persona adulta trabajaban juntos, uno era el mentor del otro, y aunque ellos compartían junto a la palabra, asumían la responsabilidad y dice que ellos oraban y así se fortalecían. O sea, había una relación íntima entre un adulto, un joven, entre un adulto y un adolescente, porque juntos podían compartirse así el mensaje de Jesús. Maravilloso, los valdenses, hay más lecciones que tú puedes sacar del capítulo 4 del conflicto de los siglos, pero estas fueron las que más me impactaron a mí, descubrir que estos valdenses asumían un rol de educar a sus hijos a través del ejemplo y ellos no enseñaban algo que ellos no vivían. Aparte de eso, les habían decidido ellos mantenerse lejos de las comodidades de aquella época. Sus hijos estaban súper involucrados en la misión. Hoy día nosotros tenemos la tecnología, tenemos libros, tenemos iglesias, tenemos presupuestos, tenemos papel que podemos conseguir, tenemos fotocopiadora, pero nuestros niños no están involucrados en la misión. ¿Cuál fue el secreto de los valdenses? El secreto de los valdenses no solamente fue la oración, sino también fue la dedicación, la memorización, la comprensión, involucrándose padres, pastores,
y maestros en educación de sus hijos. Tenemos que volver, tenemos que estudiar qué fue lo que hizo a estas personas ser personas honorables. En el cielo muchas personas, muchos valdenses estarán allí porque asumieron su responsabilidad. Lo importante era también el punto de vista que ellos tenían, ¿no? Ellos sabían que sus hijos iban a pasar por penalidades, por dificultades, por persecuciones, pero ellos les enseñaban siempre a confiar en Dios. Les enseñaron a usar las palabras con sabiduría, el valor del silencio. Les enseñaron también que afuera había un mundo de personas que necesitaban aprender de Dios. Enviaban a sus hijos a esas instituciones católicas. Después de haber recibido una buena educación, sus hijos se mantenían fieles a Dios y sobre todo predicaban a otras personas acerca de Jesús. Y llegaron a ser tan aclamados que pasaron muchas pruebas y el libro del conflicto de los siglos lo dice. Pero hay una cita que está en el conflicto de los siglos también que dice que los niños valdenses cuando llegaron a esos hogares católicos les impartían el mensaje y podía convertir a toda esa familia en cristianos protestantes. Queridos amigos, este es un mensaje que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos que recordar que mientras hacemos un trabajo para Dios con los niños, con los adolescentes, los ángeles de Dios estarán rodeándonos. Tenemos que trabajar por ellos, lo que se viene no es fácil, pero tenemos que empezar en cuidar nuestra primera iglesia. Los valdenses cuidaron su primera iglesia fue su hogar, así que ellos impartían el mensaje de la Biblia, no tenían libros, folletos como hoy día nosotros tenemos. Hoy día, si tú ves la ventaja que nosotros tenemos es superior. Tenemos la tecnología, tenemos videos, tenemos libros, tenemos folletos, tenemos revistas, tenemos fotocopiadora, tenemos presupuesto, tenemos iglesia y tenemos libertad religiosa. Pero nuestros hijos y adolescentes y jóvenes no están involucrados. ¿Por qué no están involucrados? Porque hemos perdido nosotros la visión. Si queremos que el Espíritu Santo caiga sobre nuestra iglesia, necesitamos involucrar a nuestros niños y jóvenes en la misión y darles el entrenamiento que ellos necesitan. Los valdenses cumplieron su misión. Así que en este seminario hemos aprendido que tenemos que ser un líder, un pastor, un maestro, como fueron y un padre como fueron los valdenses. Que Dios nos ayude y podamos compartir este mensaje con otras personas. Y nos vemos la próxima semana.